Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén.
Gracias, Señor. Bendiciones, jóvenes. Dios los bendiga grandemente en esta hora. Qué bueno estar nuevamente juntos, reunidos en esta hora. Dios bendiga a todos los que están saludándome. Dios te bendiga, joven. Los aprecio mucho. Bueno poder bendecirlos por este medio. A todos los que también se conecten fuera del ministerio, pero quieran participar de esta reunión, también Dios los bendiga. Siéntanse bienvenidos a una administración que, por la gracia del Señor, una administración profética, para que entendamos lo profético es muy importante para el tiempo final. El cielo está muy interesado, el reino de Dios está muy interesado en el espíritu profético en su iglesia para el tiempo final. Los comunicadores del corazón del Padre, no solamente oyendo el mensaje para decir, sino sintiendo internamente el corazón del Padre y viviendo apasionadamente con ese fin. Cuando lo profético se activa dentro de tu vida, ya no sos alguien que escucha un mensaje y se olvida de él al salir de la iglesia o al pasar los días, sino que lo profético retiene la vida del mensaje, porque no podés olvidarte no solamente de lo que oíste, sino del sentimiento del corazón de Dios a través de ese mensaje está incorporado contigo. Por eso los profetas, los verdaderos profetas que anuncian los verdaderos mensajes proféticos, son gente de comunión con Dios, son gente que sienten como Dios está sintiendo, pasan tiempo a solas con el Señor, no como un acto religioso o para tener una apariencia de oración, sino porque se sienten fuertemente atraídos al Señor, sienten esa fuerza de atracción que los seduce y desean estar con el Señor. Y vengo a anunciarte que a través del mensaje ministrado en esta hora, a través del Espíritu de Dios, en corazones se va a despertar esa atracción profética hacia el Señor, porque es el momento específico de Dios, es el momento, es el tiempo Kairos, como dicen los estudiosos, el tiempo propicio de la voluntad de Dios, donde este mensaje es una flecha, una saeta lanzada de las manos de los valientes hacia tu espíritu, despertando. Es una voz profética, así como Dios levantó a Geo para despertar el espíritu del pueblo, despertar al sumo sacerdote y despertar al gobernador de Jerusalén, diciéndoles que vuelvan a construir la casa del Señor. Y dice la escritura en Ageo que cuando él habló esa palabra, el espíritu del pueblo, el espíritu del sumo sacerdote y el espíritu del gobernador se despertó y comenzaron a poner mano a la obra y terminaron de reconstruir el templo, y la gloria del Señor vino sobre aquel templo. Quiero decirte que lo profético se te va a activar adentro para que construyas fielmente en compañerismo con el Espíritu la obra del Señor diseñada en ti, para que la gloria de Dios se deposite y se dé a conocer en los próximos días, en los próximos meses, en las próximas temporadas que tenemos por delante. Este es el principio del fin, aunque no es el fin, es el principio, y estamos en dolores de parto. Y como bien conocen las mujeres de este asunto, los dolores de parto, a medida que se acerca el momento de parir, se vuelven cada vez más continuos. Al principio, cuando empiezan a anunciar el alumbramiento, son separados por más tiempo, las llamadas dilataciones, las llamadas contracciones al principio son separadas por un espacio de tiempo, porque son las primeras, pero que están anunciando el alumbramiento que viene. Pero cuando está llegando la hora más cercana, la hora de ese momento donde el bebé va a romper y va a comenzar el trabajo de parto y va a comenzar a empujar para poder nacer, en ese momento las contracciones se vuelven cada vez más cercanas unas de la otra, se vuelven cada vez más intensas y más cercanas. Por eso estamos diciendo que aunque mucha gente está
como una especie de resentimiento con los mensajes del Apocalipsis o los mensajes del tiempo final, porque vienen escuchando de los años 80, años 70, años 90 que Cristo viene. Pero te quiero decir que esos mensajeros no estaban equivocados, ni tampoco hablaban para producir miedo, sino que eran los primeros mensajeros sintiendo las primeras contracciones que estaban anunciando el tiempo del fin y el alumbramiento que viene, que nadie lo podrá detener, porque para este alumbramiento profético no existe ninguna ley de aborto en el mundo espiritual, porque está totalmente diseñado por el Padre. Pero aquellos primeros mensajeros, aún más atrás, tiempo más atrás, hubo gente que anunciaba el tiempo final, pero sentían las primeras contracciones. Sentían en su espíritu las primeras contracciones y ellos preparaban a la iglesia porque no sabían en qué momento se podía desencadenar el tiempo final, pero al sentir las primeras contracciones debían pararse y decir que la iglesia y decirle al mundo: arreglen su corazón con el Señor, dejen la apariencia y sean reales, porque el tiempo del fin se acerca. Y aquellos mensajes eran separados por 1000 años, luego separados por 100 años, luego separados por décadas, y cada vez las contracciones se hacen más y más cercanas unas a las otras, y estamos en un tiempo profético donde las contracciones se están haciendo cada vez más cercanas, y eso solamente indica algo: que el nacimiento está más cerca que nunca, la temporada gloriosa en la que el Señor Jesús va a regresar por la iglesia fiel que le ama, que le espera y que es una con su espíritu. Pero esa iglesia no será sorprendida, sino que esa iglesia estará esperando el regreso del Señor, y tampoco la encontrará siendo vaga, tampoco la encontrará siendo perezosa, sino que la encontrará trabajando diligentemente, la encontrará apasionada por Él, la encontrará haciendo milagros en su nombre, la encontrará liberando a la gente de los demonios, la encontrará profetizando, la encontrará evangelizando, la encontrará ganando almas hasta lo último de la tierra. Algo tengo por seguro: que hay gente que hoy ha estado en los secretos, que hoy es una gente anónima, que nadie sabe ni quiénes son ni cómo se llaman, pero están gestados por el Espíritu para levantarse en esta temporada. Y esa gente, cuando sean enviadas por el Espíritu, no será ni 1, ni 2, ni 3, ni 12, ni 120, serán miles de gente que van a minar el planeta Tierra con el mensaje profético de la salvación, con un poder y una unción profética en su boca, que va a contener un poder, un terremoto, un huracán espiritual que va a romper los montes que se oponían a ese avivamiento, que va a hacer pedazos las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, y que va a romper la resistencia de las puertas del Hades, y van a provocar que el camino al Señor sea abierto para todo aquel que crea el mensaje. Es una unción en la boca, como el apóstol Pedro expresó cuando se levantó en Pentecostés dando ese mensaje, y 3000 personas, 3000 judíos se convirtieron a Cristo. Vamos a ver una temporada semejante a esa, pero mayor, porque dicen que en los tiempos finales hay reservado de parte de Dios mayores señales, mayor poder, mayor autoridad, mayor compañerismo con el Espíritu. ¿Por qué? Porque aunque el pecado abundó, va a sobreabundar la gracia de formas mayores a las que se han vivido antes. Eso es algo que no se puede detener, pero es algo que se concibe en el secreto con Dios, en la oración. El no entrar a orar con el Padre teniendo nuestra propia ideología, sino que entrando con un corazón diciendo: Padre, habla, que tu siervo oye. Me acuerdo hace unos años, el Señor me regaló una frase que yo la escribí, y me acuerdo que cuando yo tenía el celular, yo dije: de acá a 10 años, me acuerdo en el calendario, no me acuerdo si fue 2017, 2018, y fui 10 años adelante del año en que Dios me habló eso, y lo escribí y lo puse como una alarma, que en el mismo día, 10 años después,
esa alarma suene con el mensaje que yo oí ese día, para yo verme si caminé fielmente o si me desvié. Y ese mensaje, esa sabiduría que el Señor me enseñó, decía de esta manera: sigo poniéndome de pie para enseñar porque sigo inclinándome para aprender. Sigo poniéndome de pie a enseñar porque sigo inclinándome para aprender. Y eso para mí es un filtro y una determinación de la integridad del ministerio que Dios me confió. Sigo enseñando, sigo conduciendo, sigo ministrando gente, pero porque yo primeramente me inclino a aprender, me inclino a oír a Dios, me inclino a obedecerle. Por lo tanto, hay una integridad espiritual para ponerme de pie y enseñar a la gente lo que Dios quiere. Porque hoy mucha gente usa las palabras de los profetas. Hoy mucha gente utiliza las palabras de Juan el Bautista. Hoy mucha gente usa las palabras del mismo Señor Jesucristo. Muchos usan las palabras de los apóstoles, pero viven contrariamente a la palabra que ellos ministraron. Y eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Mucha gente utiliza sus palabras, pero no viven como ellos vivieron. Y algo que remarca el apóstol Juan es esto, y dice: aquel que dice conocerlo, hablando de Jesús, debe vivir como Él vivió. Hoy tenemos mucha gente que saca textos de la Biblia y dice: lo dijo el apóstol, lo dijo el profeta, lo dijo el Señor Jesús, lo dijo tal y cual, pero no están viviendo como ellos. Por lo tanto, es ilegal lo que ellos están diciendo, porque lo que ellos anunciaron no estaba separado de la vida que ellos tenían. Por eso te digo, lo profético está muy ligado no solamente a oír un mensaje, sino a sentir cómo siente el Padre a través de ese mensaje. Por eso los que anuncian el mensaje son lo que ese mensaje dicen. Sienten ese corazón, sienten lo que el mensaje transmite. Quiero que me acompañes a la escritura en Efesios capítulo 5, verso 13 al 20. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Efesios capítulo 5, verso 13 al 20, en palabra de Dios para todos. Anunciando una temporada profética que el Señor habló a mi corazón en el día de ayer. Y lo cual ha sido confirmado también, oyendo hoy a un apóstol, confirmó una porción de este mensaje profético. Pero vamos a lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, hablando a los efesios, les dice: todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Siempre den gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vos lees el título del capítulo 5 de Efesios, en esta parte, vos lees que habla viviendo como hijo de luz. Se refiere plenamente Pablo a esas personas que se le ha despertado la vida de Cristo y hoy están viviendo tan contrario a como vivían antes. Y rompieron el patrón y la conducta de tinieblas y hoy tienen un carácter marcado en la luz, llenos del Espíritu Santo y ya no más llenos de maldad,
Pero hay un secreto sobre esto. El mensaje de Pablo, la declaración, cuando dice despiértate, es un clamor profético al espíritu de la persona, activando la vida de Cristo que está escondida en ellos. Esto se llama la temporada Jezreel. Para aquel que toma nota, Jezreel, 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 que significa Dios siembra, Dios dispersa a tus enemigos y Dios aumenta tus fuerzas. Cuando una semilla es despertada, es su potencial de vida lo que empieza a empujar y romper el cascarón y se desarrolla hasta ser lo que fue creada a ser. Y algo que el Señor me hablaba en la tarde de ayer era que detrás de esa vida de pecado que la gente con sus ojos naturales ve, detrás de eso, Dios, antes de que esa persona nazca, le depositó un propósito eterno de parte de Él, le depositó un llamado al ministerio, le sembró la identidad de hijo y de hija de Él, pero que el mensaje del Evangelio de Cristo, con poder y autoridad, tiene la capacidad de despertarle. Y cuando le es despertada esa semilla de Dios en esa persona, la misma vida de Cristo, es el poder que empieza a romper el pecado conocido en esa persona. Es el mismo poder que empieza a romper las debilidades, las cadenas, los yugos que a esa persona la hacía andar cargada y bajo un yugo de opresión. Es la vida de Cristo despertado en ellos la que produce el rompimiento liberador en su vida. Por eso el milagro de alguien transformado de tal manera es porque la vida de Cristo le ha sido despertada. Y es algo que Dios ha sembrado en esa gente. Es algo que el apóstol Pablo describe en el capítulo 5 a los Corintios cuando dice que pensando, eso lo ministré el otro día, que pensando en el amor del Señor, ellos sentían esa contristación dentro de ellos, como eran poseídos por el amor del Señor, diciendo, ahora ya no conocemos a nadie según la carne, y si a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así. Y declara el famoso texto del apóstol Pablo, dice, porque los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuál fue la causa de esa transformación? Que fue despertado el propósito de Dios en ellos y la vida misma de Cristo empezó de adentro hacia afuera a romper toda estructura de pecado, toda estructura de la vieja vida, todo carácter, mentalidad del pecado, comenzó a ser vencido, derrotado por la vida misma de Cristo despertado en esa persona. Y eso es lo que esta temporada Jezreel va a comenzar a hacer, y es lo que los mensajeros de Jezreel van a tener la unción en su mensaje, en su boca, el poder del evangelio de despertar. Van a hacer mensaje de salvación con el poder profético de despertar el destino que Dios ha puesto en ellos, y eso va a ser su gran liberación de males, pecados, debilidades que vienen batallando. Ahí es donde van a ser libres realmente, porque se cumplirá lo profetizado de parte de Dios por Isaías, cuando dijo, en aquel día las cargas de sus hombros serán quitadas y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Estamos entrando a días donde va a haber empoderamiento en la boca. Y yo me acuerdo en el 2017 o 18, no recuerdo, en una de las fiestas de Pascua, ministramos los Yo Soy. Ministramos los Yo Soy, y ahí me acuerdo que me tocó Yo Soy la Luz del Mundo. Y me acuerdo que hablé un poco del bautismo de fuego. Y me acuerdo que enseñé que el bautismo de fuego
es un empoderamiento en la boca que cuando habla manifiesta el poder del reino, manifiesta la libertad del reino, manifiesta la prosperidad del reino, manifiesta la realidad del reino de Dios. El bautismo en fuego es un empoderamiento en la boca. Y dijo Juan el Bautista, hablando del Señor Jesús, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Así que prepárate, porque vienen días donde el Espíritu de Dios será derramado y el fuego de Dios vendrá sobre ti y recibirás un empoderamiento en tu boca que notarás que cuando hables la gente sentirá convicción de pecado. Cuando hables la gente va a tomar conciencia de su falta de compromiso. Cuando hables la gente va a sentirse atraída a tener comunión con el Señor, porque lo que está pasando es que hay un empoderamiento en tu boca sucedido como le pasó al apóstol Pedro, a los apóstoles y a los ministros de los avivamientos. Comenzaron a hablar y sus mensajes eran fuego consumidor, fuego que quebraba toda inmoralidad, que vencía toda dureza y todo orgullo. Tenían tal poder en su boca, no sé si levantaban la voz, no sé si gritaban, pero más allá como hablaban, el poder del evangelio estaba en su lengua y estaba en su boca, y cuando hablaban la gente se arrepentía, la gente se sentía atraída al Señor, la gente ya no lo veía como despreciado el Señor, sino lo veían como precioso para su vida. Eso solamente pasa cuando hay un empoderamiento en la boca, y eso es lo que va a pasar en la temporada Jezreel. Dios va a despertar lo que ha sembrado en ti, lo que los profetas te han anunciado, aquello que te fue descrito por medio de los profetas, el ministerio, el llamado que Dios te describió cuando el profeta te llamó al frente y te habló, lo que Dios te mostró en sueño, lo que Dios te mostró en visión, lo que Dios te habló por tu padre de fe, tu madre de fe, lo que Dios te habló por tus pastores, por tus líderes. Aquello, ministerio y propósito, no fue la emoción de ningún hombre y de ninguna mujer, fue lo que el Padre estaba describiendo acerca de lo que la semilla que Él puso dentro tuyo contiene. Pero ahora viene la temporada de la activación, que esa semilla se despierta y todo lo que fue hablado acerca de ti va a comenzar a empujar y a romper la timidez, la vergüenza, el miedo, la duda, la incredulidad. Esa temporada de desánimo, todo eso quedará atrás, porque la vida de Cristo te encenderá en tal pasión que nunca más serás visto como el miedoso, como el cobarde, como el incrédulo, como el que duda, sino que serás conocido como un hombre y como una mujer de fe. Yo recuerdo una ocasión, batallaba con la duda. En un momento, hubo una temporada en mi vida hace unos años atrás que batallaba con la duda. Venían pensamientos de duda que ponían duda a las promesas del Señor sobre mi vida. Porque mi alrededor ministerial, en el sentido de las promesas que Dios había hablado, parecían que no se concretaban. Y me acuerdo que estábamos en un congreso juvenil y algo que nuestros padres de fe nos inculca: ser humildes. Que no solamente ir a un congreso porque si predicamos, sino que aún ir a participar y sentarnos a ser ministrados por gente mayor en la unción. Y me acuerdo que hay un profeta de Colombia y estaba ministrando y pasé al frente a hacerme orar, porque necesitaba una voz clara de parte de Dios. La duda no me dejaban permitir oír a Dios y necesitaba que alguien claro me hable de parte de Dios. Y recuerdo que este profeta me pone la mano y agarra y me dice: vos serás conocido como un hombre de fe. Vos serás conocido como un hombre de fe. Es increíble, es extraordinario lo profético verdadero. Yo estaba pasando por un momento de duda y viene el Señor y me dice: serás conocido como un hombre de fe, vos vas a ser una persona de fe. Y me acuerdo que caí bajo la presencia del Señor y empezó un poder liberador a liberarme de las angustias y preocupaciones de la duda, y comencé a afirmarme más en la fe del Señor, y comenzó un potencial a desarrollarse a través de la fe
fe. Y yo te quiero decir que lo que me ha ocurrido a mí, en aquel tiempo te va a ocurrir a vos también. Toda temporada de duda, toda temporada de incertidumbre, toda temporada que te hacía desgastar las fuerzas, preguntándote si será que Dios cumplirá lo que te fue dicho, vengo a declarar sobre tu vida que serás conocido como un hombre y una mujer de fe, porque el Espíritu va a poner testimonio dentro tuyo que lo que Dios te dijo, Dios lo cumplirá. Y así como me pasó a mí ayer, mientras era ministrado con una palabra profética, una administración profética, empezaron a venir palabras proféticas que Dios me habló hace un tiempo a mi mente. Y mientras estaban esas palabras proféticas viniendo a mi mente, yo podía saber en mi corazón. Mi corazón me decía, mientras mi mente recordaba, mi corazón decía, está hecho. Mi corazón decía, es así. Mi corazón, es más, mi corazón sentía como que esas semillas empezaban a explotar adentro mío, comenzando a producir la vida de esas palabras. Y yo te vengo a decir, como tu pastor en el área de los jóvenes, si a mí como cabeza me ha pasado, también te va a pasar a vos. También te va a empezar a ocurrir a vos. Y en el día de ayer, mientras eso pasaba, un fuego de la presencia de Dios vino sobre mí. Estaba sobre mí el fuego de Dios. Me abrazó, produjo un quebranto dentro de mi corazón. Y cuando un ministro de Dios llora, cuando un hijo de Dios llora bajo la presencia de Dios, lo que está pasando, yo te digo lo que está pasando alumbramiento, está pasando un despertar espiritual, está pasando un avivamiento personal. Cuando un hijo, una hija de Dios llora bajo el fuego de Dios, lo que está pasando es que hay un despertar profético en su vida. No llorás por una emoción simplemente. No llorás por una emoción simplemente. Cuando está la presencia de Dios y estás llorando, estás gimiendo, está pasando un avivamiento personal. Estás despertando a una realidad que Dios te había anunciado. Y están siendo tu vida capacitada con dones. Están siendo capacitados con fruto. Estás siendo capacitado con una renovación en el espíritu de la mente. Cosas que estaban frenadas o que parecían no lograrse. Empieza un aceleramiento a producirse, que eso se haga real. Y mientras yo compartía un poco de esto en el altar familiar en el día de ayer, la presencia de Dios estaba y quebrantó corazones, porque es real el mensaje de Jezreel. Jezreel, Dios va a despertar lo que sembró en ti. Dios va a dispersar a tus enemigos y Dios va a aumentar tus fuerzas. Pasa una activación real en la temporada Jezreel. Aleluya. Saben que la presencia del Señor está acá. Yo sé que también estás sintiendo un fuego impresionante. Cede a ese fuego. Cede a ese fuego. Cede a ese fuego. Aleluya. Sabes que en los laboratorios, los científicos, a través del equipamiento que tienen con las máquinas para despertar una semilla, la pasan de un extremo a otro extremo en la temperatura. La ponen bajo la influencia de un frío extremo y después la pasan a la influencia de un calor extremo. Y así le hacen hasta que la semilla se despierta. Y una vez que la semilla se despierta, la vida misma que tiene adentro, encapsulada en el cascarón, la vida misma empieza a romper el cascarón. Así como cuando un niño nace, que es él el que provoca el alumbramiento, porque él empieza a empujar en el canal de parto, empieza a empujar, y la mamá, usted sabe que el cuerpo naturalmente, como un reflejo, cuando siente que el bebé empuja, naturalmente el cuerpo como un reflejo intenta contener el empujón del bebé. Por eso los médicos hacen como una capacitación antes del parto para enseñar a la mujer que cuando siente el empujón del bebé, ella no lo resista, sino que ayude y ella también empuje junto con el bebé
para que se produzca más rápido el nacimiento. Entonces, muchas veces el Espíritu está empujando, pero la gente en su reflejo natural intenta retenerlo. Pero hoy el Señor te está diciendo, cuando vos sientas que mi Espíritu empuja, y aunque te duela, y aunque sean dolores de parto, el Señor te está diciendo, no resista, empuja tú también con el Espíritu, empuja tú también con el Espíritu para acelerar el tiempo en alumbrar aquello que está por nacer. Aleluya. Por eso algunos en la presencia del Espíritu, y esto está comprobado por gente que ha experimentado la presencia, algunos sienten un fuego impresionante y otros sienten un frío impresionante. Y ambas son manifestaciones de la presencia de Dios. Y en ambas, quiero que entiendas a partir de hoy, en ambas el Espíritu no se está manifestando simplemente para hacerte sentir una sensación, sino que te está despertando la semilla, te está despertando el llamado, te está despertando el propósito. Cuando viene su fuego o cuando sientes un frío intenso de su presencia, Él está despertando, Él está haciendo madurar y Él está haciendo nacer la semilla que has puesto en ti. Y tú no tienes que resistirle, tú tienes que empujar juntamente con Él. Tú tienes que empujar cuando tú vienes y sientes esa presencia, no tienes que resistirlo, tienes que empujar juntamente con Él para que se alumbre y se desate aquello que Dios ha destinado que hagas. Aleluya. Eso es participar también con el Espíritu Santo. Sé que cuando hay nacimiento hay dolor, pero en ese dolor no hay que resistirlo, hay que empujar con él. O sea, si vos sentís ese gemido, ese llanto, ese clamor, esa angustia espiritual que están haciendo algo, no tenés que intentar callar tus lágrimas. No tenés que intentar callar ese sentimiento. No tenés que intentar resistirlo, tenés que ir y desahogarlo. Eso es ayudar con el Espíritu. Eso es empujar junto con el Espíritu. Tenés que ir a desahogarlo. Y tenés que gritar. Y tenés que llorar. Y tenés que alabar. Y tenés que clamar junto con el Espíritu. Porque ahí están haciendo lo espiritual dentro tuyo. Y no será una única vez. No será una única vez para iniciar el ministerio o el propósito del Señor. Sino que vendrán tiempos de alumbramiento. Tiempo donde habrá mayor expansión y recordarás esta palabra. No tengo que resistirlo, tengo que juntamente con él empujar. El cascarón solo contuvo hasta que se despertó la vida. Luego ese cascarón que parecía tan resistente y fuerte fue quebrado por el poder de la vida que había ahí adentro. Así sucede cuando la vida de Cristo se despierta en una persona. Toda la estructura de pecado que parecía una cárcel imposible de salir es deshecha por la misma vida que nace dentro de esa persona, la vida liberadora de Cristo. Los mensajeros de Jezreel llevarán un mensaje profético con el poder de salvación, activando la vida de Cristo dentro de personas. Será tan fuerte la unción de ese mensaje profético que las cargas de los hombros serán quitadas y por causa de la unción el yugo se pudrirá. Y una aceleración profética sucederá en esa persona. Vengo a despertar la vida del destino profético de Cristo en tu vida. Te vengo a ordenar que resucites en el nombre del Señor. Ustedes conocerán la vida y el testimonio del profeta Elías. Por causa de su palabra profética, el cielo se cerró y no dio lluvia 3 años y medio. Y eso causó una gran preocupación en el rey Acab, porque no había producción ni ganancias, porque dependían de la ganadería y aún los animales estaban en peligro por la falta de agua y la falta de pastos y demás. Y el cielo, y en esa temporada de sequía, sabes que la orden de Dios sobre Elías fue que se esconda y que él lo sustentaría. Y Elías fue sustentado hasta que el arroyo donde estaba se secó y ya los cuervos no volvieron más con alimento. Y ahora Dios le ordenó a Elías: Elías, es tiempo que te hagas presente. Y él se presentó ante Acab.
Durante esos 3 años y medio Acab persiguió a Elías, buscaba, porque él decía, por culpa de Elías estamos en esta necesidad. Y quería obviamente destruirlo. Elías se presenta ante Acab y Acab lo acusa a Elías del problema de Israel. Y Elías acusa a Acab que el problema era él y su esposa por haber traído los falsos profetas a Israel. Y Elías le dice algo a Acab: congrégame a todo Israel y a los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Ahí vemos cómo fueron vencidos los falsos profetas, porque el único Dios que respondió con fuego fue el Dios del cielo, Yahweh. Y Elías asesina a todos los falsos profetas, mata, quita, erradica de Israel la falsa profecía. Y el pueblo reconoce que Yahweh es el verdadero Dios. Pero luego de eso, aún no había lluvia. Y Elías ora en el monte 7 veces, en una posición fetal, con su cabeza entre las piernas. Y si te acuerdas los mensajes anteriores, hablé de la postura de contracción, de la postura de la contracción para parir en la oración. Y Elías así lo hizo. 7 veces mandó a su criado que suba al monte y que mire hacia el océano, mire hacia el mar. Y en la 7ª vez, el número 7 en lo profético tiene que ver con el inicio del cumplimiento de lo prometido. Tiene que ver con el tiempo propicio para el cumplimiento. Él a la 7ª vez le dice a su criado: veo una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y le dice Elías entonces al rey Acab, le dice a su siervo que le diga: dile al rey Acab que unza su carro y se apresure, porque una gran lluvia se oye. Pero dice algo impresionante. Dice que la mano de Dios, que representa al Espíritu Santo, vino sobre Elías. Y dice que Elías se ciñó, se ató el cinto, y dice que corrió 14 millas a una velocidad tan impresionante que llegó más rápido que el rey que iba en el carro con caballos. En otras palabras, Elías corrió mucho más rápido que lo que corrieron los caballos. Miren que Acab se habrá apresurado por la lluvia, pero Elías corrió mucho más velozmente que los caballos. Dice que corrió 14 millas. Y 14 millas para nosotros que estamos acostumbrados a los kilómetros. 14 millas son casi, si no entiendo mal acá, son 14 millas son casi 23 kilómetros, si no entiendo mal ahí al cambio. Son muchos kilómetros, para no entrar en lío, muchos kilómetros. Imposible que un hombre naturalmente pueda correr esa cantidad de kilómetros más rápido que un caballo preparado para eso como el caballo. La mano de Dios vino sobre él y lo aceleró. ¿Y sabes por qué te cuento esto? ¿Sabes dónde fue el destino de esa aceleración que vino sobre Elías? Y él corrió más rápido que cualquier humano y que un caballo inclusive. Jezreel. El destino donde Elías llegó más rápido que cualquier humano cuando la mano de Dios vino sobre él fue Jezreel. El lugar donde se activa la semilla de Dios. El lugar donde los enemigos son esparcidos, son dispersados. Y el lugar donde Dios aumenta tus fuerzas. ¿Qué te quiero decir? Que Dios pondrá tal autoridad profética en nosotros. Que las palabras profetizadas, las palabras que anunciemos, tendrán cumplimiento de forma acelerada. Tendrán
un desatar y un cumplimiento de forma acelerada. Y aquellos que se les despierta la vida de Cristo dentro de su ser, recibirán y experimentarán un aceleramiento en su vida espiritual como jamás nunca lo habían experimentado. Un fluir en el río de Dios como jamás lo habían experimentado. Yo quiero que en esta hora, por unos minutos, cerremos los ojos y vamos a orar para que se active esta palabra. Temporada Jezreel, donde Dios despierta la semilla sembrada, donde nuestros enemigos, todo obstáculo delante nuestro es removido y donde Dios aumentará nuestras fuerzas. Sabes que en el nombre hebreo de Jesús, Yahshua, la palabra Shua, del nombre de Yahshua, la palabra Shua significa liberación, libertad, pero significa la intervención sobrenatural de Dios, quitando los obstáculos enfrente nuestro. Y ese es el poder profético de Jezreel. Dios quitará los obstáculos enfrente nuestro de una forma sobrenatural, cuando la vida de Cristo se active. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos alineamos a lo que has hablado. Y pedimos que la santa presencia de tu Espíritu, Señor, a través de las ondas de esta transmisión, Señor, las ondas audiovisuales, que se está oyendo en cada hogar y a través de cada celular y cada aparato electrónico, a través de cada auricular o voz alta que se esté oyendo. Oro, papá, en el nombre de Jesús, que así como en la tarde de ayer vino ese fuego abrasador de tu Espíritu, vino un despertar profético a cumplir profecías para este tiempo. Y ese ADN espiritual, lo que tiene escrito, comienza a desplegarse sobre todo el ser. Aquello que has hablado antes que estén en el vientre de su madre, le llega el momento como le llegó a Jeremías cuando lo llamaste. Oro en el nombre de Jesús. Aquello que le has permitido oír a estos jóvenes, anunciándoles el destino, el ministerio, el propósito, que abriste la boca de tus profetas para describir lo que las semillas contienen adentro. Oro que mientras estamos orando le vengan a la memoria sus palabras. Y oro que venga una activación profética sobre sus vidas. Oro que sople el Espíritu Santo de los cuatro vientos y deposite la vida de Dios. La gracia del Señor despierte el destino profético en los jóvenes. Y me paro en esta hora a decir: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Cristo te va a alumbrar. Está siendo sacado a la luz para que te conviertas en un hijo de luz, bajo la presencia del Espíritu Santo. Pido en esta hora que venga sobre tu vida bautismo del Espíritu y bautismo de fuego, despertando el llamado de Dios, despertando el propósito de Dios, despertando el destino profético de Dios. Porque en esta hora hay corazones que han tomado malas decisiones de apartarse del Señor. Pero sobre ti vengo a orar, que mientras otros deciden apartarse e irse, tu corazón va a entrar en tal atracción y seducción por el Señor, en tal fuerza y amor de buscarle, de pasar tiempo con Él, que vas a pasar
tiempo orando, leyendo la Biblia, alabándole. Tu boca se llenará de alabanza, como habla el apóstol de los Efesios, que aquel que está lleno del Espíritu habla cánticos, salmos, ministra, anima a otros a través de la administración del Espíritu. Y yo vengo a animarte, porque no te estoy hablando una palabra motivadora, te estoy hablando una palabra profética con autoridad para despertar el Espíritu, y estás experimentando un despertar espiritual, lo que has oído de Dios a través de los profetas. Prepárate, porque eso es real en tu vida. Será visto delante de los ojos y será oído delante de los oídos de mucha gente, porque se despierta el propósito eterno del Señor. Dios te llamó a un tiempo de secreto, pero cuando te llame, te saque públicamente, te verán transformado en aquello que Él ha profetizado sobre tu vida. Espíritu de Dios, sopla sobre ellos. Sopla. 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 Sopla sobre ellos, Espíritu Santo. Sopla. Despierta. Despierta. Despierta, despierta tú que duermes, despierta, despierta tú que duermes, despierta a una realidad profetizada. Despierta, 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 despiértate, despiértese todo lo que Dios ha colocado, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente renovada, todo lo que Dios ha profetizado. Despiértese, despiértese ahora, despiértese, 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 despiértese. El Espíritu de Dios bautice tu vida en poder y en presencia. Habla las lenguas del Espíritu. Empieza a hablar misterios con Dios. Bautiza, Espíritu Santo. Empodera la boca, Señor, con tu testimonio. Que experimenten tu poder en esta hora, Señor. Que hablen en lenguas aquellos que no han hablado, y los que hablan les sea renovada las lenguas del Espíritu. El lenguaje del reino comience a expresarse a través de los jóvenes, pues los jóvenes han tenido delante tuyo, Señor, una complacencia en que tú estás levantándolos para el tiempo final. Los estás levantando para el tiempo final. Espíritu de Dios, pon el testimonio de Jesucristo en ellos y despiértalos. Que comiencen a hablar en otras lenguas y comiencen a profetizar donde están. Bendito sea el nombre de nuestro Padre, en el nombre de Cristo, a través del Espíritu. La nube de tu gloria comienza a anunciar sobre ellos que han sido destinados a este tiempo, y lo que Dios ha colocado se despierta en el nombre de Jesús. Contra todo pronóstico de sequía, vengo a anunciar la lluvia de gracia, vengo a anunciar la lluvia de gloria, vengo a anunciar el despertar. Así como dijo el Padre, dijo: la palabra que yo envío es como la nieve y es como la lluvia, que cuando cae hace germinar todos los sembrados para que dé su fruto. Así mi palabra que yo envío no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual he enviado. La palabra profética opera como lluvia para germinar la semilla que te fue sembrada, y esta palabra está cayendo como lluvia. Aunque tus ojos veían sequía, aunque la gente veía sequía, yo oro para que los cielos se abran sobre ti y caiga la lluvia que hace germinar la semilla. Cae la lluvia de gracia que hace germinar la semilla. Prepárate, porque estás entrando a esa temporada Jezreel. Dios despierta lo que ha sembrado en ti. Dios lo despierta. Dios lo despierta. Lo vas a ver en estos días. Lo vas a ver en las próximas semanas. Cómo cambia tu corazón. Cómo cambia tu mente. Hay una atracción al Espíritu. Mientras hoy algunos se enfrían y se sienten atraídos al mundo, tú te enciendes y te sientes atraído a su presencia para volver a activar a aquellos que se han apartado del Señor. Porque hay una voz profética donde está llamando a los pródigos.
Hay una voz profética que está despertando a los pródigos. ¿Por qué? Porque el pastor, el buen pastor Jesucristo que dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él ha resucitado y está llamando a esos pródigos y les está diciendo, vengan a mí, regresen. Y estamos orando porque hay pródigos que van a regresar a la casa. Hay pródigos físicos y espirituales que van a regresar a la casa del Padre. Así como el pródigo dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí significa, tiene que ver con un despertar espiritual. Muchos van a volver en sí. Muchos van a volver en sí. Muchos van a despertar del engaño del pecado. Muchos van a despertar del engaño del mundo para volver a la casa de su Padre y recibir la herencia. En el nombre de Jesús, oro que todo estado de pródigo se va fuera y el estado y la identidad de hijo comienza a arder en los corazones. Aquellos que se estaban distrayendo de la oración, aquellos que estaban distrayéndose de la lectura bíblica, aquellos que se estaban distrayendo de la comunión con el Espíritu, así como ministramos el día domingo, que había corazones que vuelven a restaurarse, que la adoración volverá a ser en espíritu y en verdad. Así tu corazón está siendo encendido. El fuego de Dios es real sobre tu vida. El fuego de Dios es real sobre tu vida. No es una emoción almática, es la presencia del Espíritu visitándote y despertando el propósito eterno que fue confiado en ti. Sea glorificado tu nombre, Padre. Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Y Cristo, la vida de Cristo Jesús está siendo despertada. Porque ya no vivirán para sí, ahora vivirán para Jesús. Y eso solo lo puede hacer un despertar espiritual, un despertar profético. Señor, a través de tu espíritu condúcelo, Señor. A través de tu espíritu condúcelo, Señor. En cada paso en este despertar espiritual. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Anunciamos que la temporada Jerrel ha iniciado sobre los jóvenes. Y sobre todo aquel que lo crea. Jóvenes, Dios los bendiga. Siempre les digo, dejen y cuenten todo testimonio que experimenten para que otros al leerlo se animen y crean también. Mañana miércoles, 20 horas, nos encontramos para ministrar la palabra junto al apóstol Juan Miller. Jueves, 19 horas. Tabernáculo de intercesión y adoración profética. Viernes a la medianoche, tercer viernes de clamor. Y el domingo, 18 horas, 6 de la tarde, nos reunimos a la reunión del domingo junto al apóstol Juan Miller también. Dios te bendiga. Nos despedimos adorando el nombre de Jesús. Bendiciones.
Despiértanos a estar más enamorados de tu realidad. Apocalipsis 1, verso 5. El libro de la revelación de Jesucristo dice: Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los